Hay grandes dificultades en nuestra familia y que todas las vamos viviendo a diario, ¿no? Porque cada quien convive con esos seres queridos, que muchas veces tenemos una gran empatía con ellos o también tenemos mucha desafinidad. Y nos preguntamos también por qué. Y entonces también hay lo que llama la gente que comúnmente dice, es que esa es la oveja negra de la familia. Aquel familiar que nos hace la vida de cuadritos, que nos genera grandes dificultades. Pero que estamos en esa bendecida familia para a través del amor curar todas esas grandes dificultades por las cuales vamos transitando. Y entonces venimos en esta existencia, tenemos la oportunidad de vivir. Unos padres se comprometen y nos reciben a nosotros para guiarnos, para darnos la oportunidad en la tierra de progresar como seres espirituales. Y tenemos entonces esa existencia en la cual, como todos ustedes conocen, pasamos por la infancia, pasamos por la adolescencia, pasamos por la juventud, pasamos por la madurez, hasta llegar entonces a la muerte. Y nos preguntamos entonces, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Será que es importante darle sentido a la vida o no es importante? Y nos planteamos los que creen en que va a haber vida después de la vida y los que no creen que hay posibilidad pues, de vida después de la muerte. Y entonces también vamos entendiendo que la Tierra es comparada pues como a un gran laboratorio, ¿no? Porque todos vamos entonces aprendiendo en esa familia, con esos padres, aprendemos entonces principios, aprendemos valores, y esos padres nos van a dar cierto sentido de existencia. Nos llevan a la escuela, nos llevan al bachillerato, nos llevan a la universidad, buscando que nosotros tengamos un sentido en la vida. Y mi mamá me decía cuando estaba pequeño, hijo, estudie mucho para que no sea pico y pala. O sea, no despectivamente, sino para que yo no fuera un obrero, ¿no? O sea, trataba de estimularme al estudio. Y muchas veces pensamos que eso es suficiente para nosotros tener un sentido de la vida. Yo me gradué de la universidad, me gradué de médico, profesor, de abogado, de cualquier carrera, pero muchas veces eso no nos da sentido de vida todavía. Nos da un conocimiento, nos da una instrucción, pero aún falta mucho para tener un sentido de vida. Y entonces, en este cuerpo en el cual estamos nosotros es comparado como una embarcación. Tenemos un cuerpo, tenemos el pensamiento, que es nuestra fuerza, y la lengua de nosotros es el timón de nuestras vidas. Con esa palabra que tenemos todos, vamos entonces construyendo, o vamos generando felicidad, o vamos generando dolor. Y ese pensamiento es muy importante que lo tengamos presente, porque somos lo que nosotros pensamos. Alguien lo dijo alguna vez, algún filósofo, somos lo que nosotros pensamos. Y así nos han ido educando en esta sociedad en la cual estamos todos inmersos. Y entonces este pensador, Pierre de Chardin, dijo, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Este pensador entonces se adapta a que Sócrates, antes de morir en los años 600 antes de Cristo, planteaba la inmortalidad del alma. Tenía una absoluta convicción, una absoluta seguridad de que la muerte era solamente un tránsito, de que este cuerpo es algo perecible, pero nuestro espíritu va a continuar viviendo. Y por eso es que después Sócrates, a través de Platón, es retratado en la apología de Platón, en ese diálogo que tiene con los discípulos ya al final de la muerte, cuando va a ver la cicuta y está de la manera más tranquila, de la manera más serena, para enfrentar la muerte. Y Sócrates entonces es una referencia de la inmortalidad del alma, no es el único. Jesús, cuando aparece a María Magdalena, aparece entonces al tercer día después de la crucifixión, y aparece entonces en ese proceso que la gente llama resurrección, que no es otra cosa que
esa aparición en un cuerpo sutil, en un cuerpo espiritual, para después entonces ascender. Una pequeña interrupción. Está rodando una página en blanco para que por favor se anote. Coloquen su número de teléfono y si quieren que se les incorpore al grupo de Telegram de los foros chat, coloquen un asterisco en el número del teléfono. Bueno, retomando la actividad, disculpen la interrupción. Entonces, cuando hablamos de la inmortalidad es muy importante porque eso nos va a dar un sentido de vida, ¿no? Y la ciencia también ha investigado mucho sobre lo que es la inmortalidad del alma. Los que han reconocido al doctor Raymond Moody, que es un médico psiquiatra, que escribió el libro Vida después de la vida. También Eden Alexander, un médico cirujano, que tuvo un proceso de una meningitis y estaba siendo operado, entonces sale fuera del cuerpo físico y va narrando en ese libro, La prueba del cielo, todo ese proceso que él vivía de una manera inteligente en ese mundo espiritual. También está la doctora Gilbert Taylor, que es una neuróloga estudiosa del cerebro, que tuvo un accidente como un ACV en los años 1980 aproximadamente, y ella se sale fuera del cuerpo físico y entonces va narrando lo que está ocurriendo con su cerebro, porque era una estudiosa, y ven en la mano que tiene un cerebro, que es una mujer que estudiaba la neurociencia, y entonces va narrando todo lo que va a ocurrir. Ya va sintiendo como la pierna ya no podía caminar con esa rapidez, va sintiendo como ya la voz no le salía cuando estaba llamando a urgencia para que la puedan rescatar, hasta que entonces logra comunicarse y hace pues ese libro que es maravilloso, que se llama Un accidente de lucidez. Pueden buscar por YouTube, pueden buscar por internet ese aporte científico de esta médico neurólogo que va narrando cómo ella se siente que es un espíritu, que es un fulcro de una energía electromagnética que piensa y que tiene sentimiento y que tiene emoción. Es decir, ella está narrando desde fuera del cuerpo lo que está ocurriendo en un accidente vascular. Entonces, son comprobaciones científicas de cómo la inmortalidad del alma va demostrándonos que todos los que estamos aquí, en esta concepción, todos somos espíritus inmortales. Muere nuestro cuerpo físico, pero vamos a continuar viviendo. Y esa premisa es muy importante para poder entender cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Y la ciencia siguió investigando también
Y el doctor Brian Weiss, muy conocido por todos ustedes, psiquiatra también, escribió el libro Muchas vidas, muchos actos, muchos libros también, e hizo experiencias con una paciente que se llamaba Catherine, haciéndole regresiones donde esta paciente iba narrando pues las distintas etapas de su vida. Y de acuerdo a esas regresiones, él detectó en esta paciente llamada Catherine 80 vidas, 80 existencias. Pero no solamente que las detectaba, sino que la pudo curar de las fobias, de ese descontrol emocional que ella tenía a través de esas regresiones que iba haciendo el doctor Brian Weiss. El doctor Ian Stevenson, también otro psiquiatra norteamericano, documentó más de 3.000 casos de reencarnación. También está el acceso, lo pueden buscar todos los que lo deseen en internet, y buscar toda la información que este psiquiatra va buscando, y se creó un instituto en la Universidad de Virginia en Estados Unidos para ir documentando pues todos estos casos de reencarnación. Y también en medio de ese estudio la ciencia también pensó en algún momento que si teníamos un coeficiente intelectual muy alto, como todos los que están aquí, no como este, ¿no? De 140, ¿no? Pero un coeficiente intelectual, eso nos podía garantizar éxito en la vida y nos podía dar un sentido de vida, ¿no? Entonces esa investigación la hizo el doctor Alfred Dine y William Stern. Eso fue en los años 1958 aproximadamente. Entonces era muy importante el coeficiente intelectual. Y luego viene el doctor David Coleman también, un psicólogo, que también entonces empezó a estudiar lo que era el coeficiente emocional. O sea, ser muy inteligente no significa que vamos a tener sentido de vida, ¿no? Ser muy inteligente no significa que vamos a ser exitosos si no sabemos lidiar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Entonces empezó esta etapa ya del doctor Daniel Goleman, de lo que es la inteligencia emocional. Y luego entonces viene también un descubrimiento que fue en el año 2000, a través del doctor Michael Pessinger y Vilayanur Ramacharan, que descubren lo que se llama el punto de Dios, que es ese punto que está en la epífisis, que se ilumina cuando nosotros estamos orando, cuando somos capaces de perdonar, cuando somos capaces de amar. Ese punto se ilumina. Y a través de este estudio, entonces la doctora Dana Soar hace entonces otro descubrimiento y llegan entonces a estudiar ahora el coeficiente espiritual, es decir, la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia, entonces, dice esta doctora, que es el tercer tipo de inteligencia, o sea, que conjuga las dos, tanto el coeficiente intelectual como el coeficiente emocional, y que nos permite ser personas más creativas y se manifiesta en la necesidad de encontrar un sentido a la vida. Es decir, la ciencia ha continuado estudiando de una manera proficua y amplia para nosotros conseguir ese sentido de la vida, ¿no? Y eso nos va a llevar entonces también a la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que estudiaba las experiencias cercanas a la muerte. Aquellas personas que han tenido esos ictus de catalepsia y han estado en una mesa de operación y han quedado muertas clínicamente, pero después llegan y narran lo que ellos vieron en ese mundo espiritual, reencuentro con sus seres queridos, reencuentro con amigos, y hacen toda una narración que para muchos médicos es una ilusión, pero para nosotros son realidad. Y también está entonces ese estudio que está haciendo ahora la psicología, que es la psicología transpersonal. Transpersonal, es decir, tras la persona, es decir, la psicología del alma. Porque la psicología que se estudia aquí en Venezuela es una psicología conductual. Y muchas veces la psicología, aun cuando es muy importante en las terapias que hace conductualmente y ayuda de una manera significativa a una persona que tenga graves conflictos, no llega al fondo del problema. Entonces, esta psicología, donde está el doctor Ken Wilber, Roberto Sayoli, Stanislav Grof, Charles Kahn, la doctora ya murió, Víctor Franklin murió, pero Raymond murió también, Abraham Maslow, es un estudio ya del alma. Porque si queremos buscar entonces un sentido, también se puede estudiar el alma. Ese es el concepto de la psicología. La psicología significa estudiar el alma.
pero muchas veces es lo que menos estamos estudiando. Entonces, vamos avanzando en ese aspecto, porque ya estamos entendiendo que no es suficiente ya simplemente la inteligencia. Nos dice Allan Kardec en este libro, que ya no es solamente desarrollar la inteligencia lo que nosotros necesitamos, sino elevar nuestros sentimientos. Podemos ser muy inteligentes, pero nos falta desarrollar el amor, nos falta desarrollar los sentimientos. Eso nos permite también entonces más adelante entender que tenemos una importante necesidad de conocernos a nosotros mismos. Ese es un tema que va a ser ampliado ahora, más tarde, pero que es muy importante hacer ese conocimiento de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi forma de ver la vida? ¿Cómo me relaciono yo con las personas? ¿Soy introvertido? ¿Soy extrovertido? ¿Cómo soy frente a los conflictos, frente a los desafíos? ¿Cómo estoy actuando yo en mi familia? ¿Cómo estoy actuando en mi trabajo? ¿Estoy conforme? ¿Cómo me siento yo aquí en mi país hoy? ¿Cómo me siento? Con esa carga emocional, con esa tensión en la cual estamos sometidos todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo se siente un hermano en Turquía, o en Siria, o en Afganistán? ¿Cómo se siente en cualquier país donde hay violencia? Son tensiones emocionales que nos llevan a entender que tenemos que buscar de alguna forma conocernos a nosotros mismos. ¿Y quién dijo eso en algún tiempo? Que era importante conocerse a nosotros mismos. Sócrates lo dijo hace 2600 años, antes que Jesús. Ya esos filósofos se planteaban la necesidad de conocerse a sí mismo. ¿Y para qué yo me quiero conocer a sí mismo? ¿Para qué yo quiero buscar ese conocimiento? ¿Para saber quién soy simplemente o porque yo quiero modificar? Si yo soy una persona que soy demasiado conflictiva, demasiado altanera, y por supuesto no hay nadie aquí, aquí todos somos amorosos, somos tranquilos, equilibrados, serenos. ¿Qué puedo hacer yo para modificar eso? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, no solamente identificar las necesidades, sino principalmente la realidad emocional de nosotros, de las aspiraciones que tenemos nosotros y de las reacciones delante de lo cotidiano. Si alguien nos insulta a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos quedamos tranquilos como Gandhi, el hombre de la no violencia, o nos ponemos en el mismo nivel de agresión? Es decir, nosotros no actuamos, sino que reaccionamos. Entonces el orgullo que tenemos, el egoísmo que tenemos, la soberbia que tenemos nos hace actuar de una manera violenta en la mayoría de los casos, porque no tenemos todavía ese equilibrio emocional. Entonces, ese es un desafío. O sea, conocerse a sí mismo es algo que no es fácil, es algo que lleva mucho tiempo, que lleva un proceso, pero ya lo importante es que lo iniciemos, ese conocernos a nosotros mismos. Porque hay gente que dice, bueno, que yo soy así, y el que me quiera así. O sea, no quiere cambiar, no tiene ninguna posibilidad de cambiarse y de buscar ese sentido de vida. Entonces, vamos bien, ¿no? Estamos enfocados, ¿no? Sí, esa comprensión del conocimiento de sí mismo es muy importante. Hay un libro que se llama Autodescubrimiento de Johanna de Ángeles, que va explicando pues todas esas fases del autodescubrimiento, que es de suma importancia que los que tengan la oportunidad lo puedan buscar, y que ayuda pues de sobremanera a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Cada día es un desafío, ¿no? Porque si lo entendemos desde ese punto de vista de comprender que somos espíritus y que venimos a la tierra a desarrollar el amor, entonces no hay ninguna justificación para los graves conflictos que están asolando hoy a la humanidad. Todo ese proceso que estamos viendo, que es doloroso en Ucrania,
donde van más de 200.000 muertos, donde se ha gastado inmensa cantidad de dinero. Estamos incluso en las postrimerías de un desafío mayor y de llegar a una guerra nuclear, y que estamos entonces como jugando como unos niños con juguetes, ¿no? Yo tengo tantas ojivas nucleares, yo tengo más que tú, yo tengo un misil intercontinental para destruirte, y esa es la tierra que nosotros estamos teniendo. Entonces nos falta lo que se llama la educación moral. ¿Qué aprendemos nosotros en la universidad? Conocimientos, instrucciones que nos capacitan para una profesión. Pero educación moral es otra cosa. La educación moral va a implicar entonces que aprendamos a manejar nuestros caracteres, el respeto al prójimo, el deber moral, y eso se aprende en el hogar si los padres están preparados para transmitirnos esos conocimientos. Entonces, cualquier persona puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser cualquier profesional, tiene una gran instrucción, pero muchas veces adolecemos de esa educación moral. ¿Cuántos médicos se pueden haber convertido en asesinos? Los hay. Ingenieros, administradores. O sea, la profesión de nosotros no significa que tenemos ese respeto y ese amor al prójimo. Tener esa educación moral son valores y principios que recibimos en el hogar. Y nosotros no estamos atentos a eso, porque cuando recibimos ese hijo que llega pequeño, tenemos una alta responsabilidad de conducir a ese espíritu por el camino del bien, llevarlo a que sea un hombre bueno. Y somos responsables también de esa educación que podamos inculcar en nosotros. Porque al final, si ese espíritu se extravía en el camino y toma la delincuencia o toma la drogadicción, seremos también nosotros de alguna forma responsables de no haber tomado las medidas necesarias para ayudar a que ese ser pudiera tomar un camino del bien y tuviera de alguna manera un sentido de vida. Empezamos por ahí. Nosotros de alguna manera hemos tenido nuestros padres que hicieron lo mejor que ellos pusieron, lo mejor que ellos tenían para darnos un sentido de vida en su forma, en su concepción. Pero si yo soy un padre, que soy un borracho, y llego de madrugada, y llego insultando a mi esposa, ¿cuál sentido de vida estoy transmitiendo? Si yo fumo, si soy colérico, ¿qué sentido de vida estoy teniendo? Yo le he echado un cuento en estos días que cuando yo estaba pequeño, en la liga, hace poquito tiempo, había un compañero que me robaba las metras, y entonces me hacía llorar, y era más grande que yo. Entonces yo iba a llegar a mi casa y mi papá me decía, ¿por qué te dejaste quitar las metras? Bueno, porque él es más grande que yo. No, usted no se puede dejar quitar las metras, usted tiene que defenderse. Cuando él le vaya a quitar las metras, usted le echa tierra en los ojos y le echa un solo palo. Y yo hasta pendiente. Y así fue, cuando vino rodando a quitarme las metras, le eché tierra, agarré un palo y le di un palo por aquí, y le rompí la oreja. Y papá muerto de la risa. Así es, hijo de... Entonces, esa educación moral influye hoy en todo lo que está viviendo la sociedad. Es ahí donde están los valores y los principios, porque también nos enseñaban cosas buenas. Entonces, va a depender mucho del nivel de conciencia de nosotros para saber ese proceso. Entonces, es esa educación de la que estamos hablando. Entonces, nosotros somos esto. Estos somos nosotros. ¿De acuerdo a esta doctrina? Tenemos este cuerpo físico, aquí estamos, un doble etérico, un cuerpo espiritual y el espíritu. Esto es lo que muere, pero cuando desencarnamos, esto queda vivo. Y aquí se archiva todo queda archivado como una cámara fotográfica en nuestro inconsciente individual y colectivo. Está ahí. Y aquí está pues cómo salimos fuera del cuerpo físico y nosotros podemos comprobar ese proceso. Nosotros podemos comprobar cómo eso es cierto. ¿Quién ha visto aquí un fantasma? ¿Quién ha visto aquí un espíritu?
¿Ya ha visto los fantasmas? Dice fantasmas, pero ¿ha visto los espíritus? Sabe que la inmortalidad del alma existe. Y nosotros podemos dialogar con esos espíritus y saber qué sienten, cómo están sus emociones y sus sentimientos. Y en qué año murieron y cómo murieron. Nos van narrando muchas cosas en el plano espiritual. De una manera seria, de una manera organizada por el plano espiritual superior. Entonces tenemos la mente, que es un equipamiento que tenemos todos nosotros, que tenemos la voluntad, que quien la dirige, y tenemos una conciencia que está permitiendo que observemos y nos demos cuenta de todo lo que sucede. Y ahí tenemos entonces un departamento que son los deseos, la inteligencia, la imaginación y la memoria que hemos ido acumulando a través de muchas vidas que hemos tenido todos nosotros. Y hoy somos el reflejo de todas esas vidas. La forma como pensamos hoy tiene que ver con todo ese proceso por el cual estamos pasando a través de diferentes ciclos reencarnatorios, donde nuestra familia influyó, donde influyó la sociedad, y hoy somos entonces ese reflejo de todo ese proceso, para bien o para mal. Nuestro comportamiento hoy, las ideas que tenemos hoy, nuestros hábitos, nuestra conducta, tiene que ver entonces con este manejo que hemos hecho de la inteligencia, de los deseos, de la memoria y de la voluntad que tengamos todos nosotros. Yo puedo tener un deseo. Yo ingresé a estos estudios porque a los 27 años tenía una vida demasiado extraviada en el alcoholismo. Un deseo. Tengo un deseo de tomarme una cerveza fría. ¿Ya? Deseo de unos whisky con hielo en la roca. Y eso es necesario. Cuando llegamos al discernimiento y a la comprensión, no es necesario, porque muchas veces nos afecta la salud, nos afecta el corazón, nos afecta la circulación, nos afecta las emociones, nos afecta el temperamento. Podemos embriagarnos y destruir una familia, podemos destruir a alguien en un accidente de tránsito, pero lo más grave no es eso, sino que al morir vamos a continuar enfermos también en ese mundo espiritual. Si no tenemos sentido de vida aquí, también cuando pasemos para el otro lado vamos a estar igualitos, con la ansiedad, con los deseos y con los mismos conflictos. Entonces Carl Gustavo Jung analiza eso, ¿no? En lo que llaman en la estructura del psiquismo, ¿no? Esto es la parte nuestra consciente. ¿Cuál es la parte consciente? Apenas un 10%. Lo demás está aquí en el inconsciente de todas esas vidas que hemos tenido nosotros. Todas. Ahí están los miedos, los deseos, los impulsos, los recuerdos, las memorias, las percepciones. Eso lo dice Carl Gustavo Jung, y que va analizando que nadie va a alcanzar un sentido de vida, nadie se va a iluminar fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su inconsciente. Es decir, yo tengo que, cuando reacciono, cuando me doy cuenta que tengo miedo, tengo que buscar dónde está ese miedo, ¿por qué tengo miedo? Si reacciono con rabia y con ira, ¿por qué estoy reaccionando de esa manera? Es decir, yo tengo que buscar en lo más profundo de mí por qué reacciono así. Y tengo que corregirlo haciendo consciente, porque esas reacciones me están generando conflictos permanentes. Todo ese proceso me va a generar dolor y sufrimiento si yo no lo hago consciente, ¿no? Si yo tengo deseos permanentes, si yo soy un adúltero y traiciono a mi esposa constantemente y no me hago consciente, ¿qué va a pasar? ¿Será que eso pasa aquí en la tierra? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces yo tengo que ver por qué tengo esa adicción, por qué. ¿Qué es lo que hizo que yo piense de esa manera, ¿no? Porque entonces tenemos un concepto de machismo que también influye en nosotros. Pero bueno, pero mira José, pero entonces, ¿ah? ¿Será que Carmen te tiene con los pantalones cortos? ¿Sí? Usted deja salir. Cada quien tiene que asumir una responsabilidad. Entonces eso va a influir en mi sentido de vida.
Porque ¿cómo establezco yo una relación amorosa fuerte y segura si yo no tengo si no entiendo el amor todavía, si soy capaz de traicionar constantemente a la mujer que supuestamente amo? Si yo amo realmente, ¿cómo es que traiciono? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Se ama o no ama? No ama. ¿Pero por qué no amamos? Porque no hemos aprendido todavía a amar. No hemos aprendido todavía. O sea, yo te amo para que tú me ames. ¿Ah? Eso no es amor. Es un amor así infantil, ¿no? Se trata de un amor de renuncia, un amor a toda prueba. Es como ese señor que va a visitar a la esposa que tenía Alzheimer, ¿no? Y la va a visitar, y entonces la visita cada vez, toda la semana, y le dice: pero usted, ¿por qué viene para acá si ya no se acuerda suyo? Ya no sabe ni siquiera quién es usted. Pero dice: pero yo sí sé quién es él. Ese sí es amor. Entonces eso es muy importante para nosotros entender cuál va a ser ese sentido de la vida, ¿no? Entonces nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, esa emisión de pensamientos de angustia, de aflicciones permanentes, de luchas, eso va a generar una energía deleteria, que es inconformista, que es perturbador y que va a causar problemas en nuestro sistema inmunológico de una manera determinada. Entonces la conciencia, la culpa, la cólera, el desamor, la rebeldía, esa forma de actuar, si no las corregimos, van a generar esas enfermedades porque van a afectar todo el sistema inmunológico y van a afectar los códigos del DNA. Y se está demostrando ya por la ciencia que todas esas emociones van a generar las enfermedades. Muchas veces un médico debe revisar, con todo el respeto que merecen los médicos, porque muchas veces nos están preguntando cómo están tus emociones. Hágase un examen de esto, hágase un perfil 20, hágase un ecosonograma, hágase un examen de sangre, pero cómo están tus emociones y tus sentimientos es muy importante. Yo estaba viendo una charla del doctor Mario José Puig, que habla de todo ese proceso y cómo curó a una paciente que estaba enferma del estómago, porque tenía un jefe que la hacía pues insufrible. Y entonces le decía: pero usted tiene que empezar a amar a ese jefe. ¿Y cómo lo voy a empezar a amar si que no lo quiero ni ver? Bueno, pero sonríale, usted sonríe y poco a poco va. Y entonces la mujer se fue. Y a los 15 días la mujer viene pues ya más tranquila, ya no tenía dolor de estómago. Solamente con modificar la emoción. Solamente con empezar a amar a ese ser, sonreírle, no hipócritamente, ¿no? Sino amarlo como ser humano, ¿no? Qué importante. Entonces, todos esos procesos son difíciles, no son nada fáciles. Entonces, ¿qué nos dice este médium Chico Xavier? Chico Xavier fue un médium en Brasil que murió en el 2002, un médium que recibía comunicaciones del plano espiritual, que es el personaje del siglo en Brasil. Ustedes pueden buscar en internet y pueden saber quién es este personaje. Por supuesto que hacía todo su trabajo con mucho amor, con mucha negación, sin cobrar absolutamente nada. Todo por amor, todo por bondad. Y entonces nos está diciendo que la comprensión exacta del Evangelio, y en esa comprensión está guardada la solución de todas las crisis que nos abruman a nosotros. En esa comprensión está ese proceso. Y el criterio de la civilización o de la cultura, bajo el punto de vista mundano, no resuelve los serios enigmas que procuran la mentalidad general. Y el mensaje del Cristo todavía hoy está oscuro, desconocido en el ambiente de casi todas las nacionalidades. O sea, todos decimos que somos cristianos, pero no practicamos la vida y obra de Jesús. A Gandhi le preguntaron, Gandhi dijo una vez que se pueden perder todos los libros de la humanidad, pero si se conserva el sermón de la montaña es suficiente para que la humanidad consiga un camino. Entonces le preguntaron a ustedes por qué ustedes no adoptan el cristianismo en la India. Y digo, cuando ustedes dejen de estar haciendo las correcciones en la Biblia
adulterando la Biblia y cuando ustedes vivan como cristianos. Entonces se trata de eso, ¿no? De ver el Evangelio no como algo ritual, no como algo dogmático, con todo el respeto que nos merecen las religiones, sino como una moral cristiana. Entender el mensaje de Cristo, entender su ejemplo, sentirlo, ejemplificarlo en nuestras vidas. Entonces es un proceso que va mucho más allá. Entonces ese sermón de la montaña, que todos algunos de ustedes habrán leído y estudiado en el capítulo 5, 6 y 7 del evangelista Mateo, ahí está pues todo un proceso, está una constitución de deberes y derechos que tenemos todos nosotros para darle un poco de sentido a nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí tenemos acceso a esa información. Y uno se pregunta entonces, si las religiones saben eso, durante más de 2000 años que vino Jesús a la tierra, ¿por qué todavía nosotros no hemos entendido el sermón de la montaña? ¿Por qué esa religión todavía no ha cambiado, no ha tocado mi corazón? ¿Por qué sigo siendo egoísta? ¿Por qué sigo siendo pendenciero, cruel, perverso? Bueno, ¿por qué no ha cambiado la humanidad ese concepto? ¿Será que no hemos extraído el espíritu de la letra para que eso pueda pegar nuestro corazón? Entender bien ese pensamiento de lo que el Maestro Jesús quiso decir. Es una reflexión que les dejo para que cada quien lo analice y lo vaya viendo, porque sí hay manera de llegar al fondo de ese pensamiento. Y Jesús dice también en el evangelista Lucas, en el capítulo 17, número 20, que ese reino de los cielos está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. En el tiempo de Jesús pensaban que era un reino político. Jesús venía como un guerrero sanguinario a quitar al imperio romano e instaurar un reino político. Se requiere un reino dentro de nosotros, en lo íntimo de nosotros. En lo íntimo. Entonces eso nos va a llevar a que tenemos que buscar una búsqueda interior y tenemos que tener un crecimiento. Crecimiento interior. Crecimiento. Y cuando vemos a Pablo de Tarso, los que han estudiado Hechos de los Apóstoles, pueden ver la transformación de Pablo de Tarso. Capítulo 9 de Hechos va a Pablo de Tarso a perseguir a los cristianos. Pablo de Tarso era un doctor fariseo, era un doctor de la ley en aquel tiempo, ¿no? Va a perseguir a los cristianos. Va a perseguirlos y había ya ordenado la lapidación del apóstol, del mártir del cristianismo, Esteban. Y va a perseguir camino a Damasco a los cristianos. Y se le aparece Jesús y queda ciego. Y entonces pregunta Pablo de Tarso: ¿quién eres tú? Y Jesús le dice: yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Entonces Pablo de Tarso dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Y entonces él le dice: anda a la calle derecha en Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Y ese hombre empieza entonces una nueva etapa. Ya deja de ser entonces un fariseo de la ley y empieza un proceso de transformación profundo. Se va al desierto de Adán, dura 3 años, allí estudia el Evangelio de Mateo y empieza a poner en práctica toda esa enseñanza. Y después empieza en la iglesia de Antioquia, cuando es llamado a iniciar entonces los viajes misioneros de Pablo de Tarso y a predicar el Evangelio hasta Roma, donde muere en el año 69 aproximadamente. Una transformación de un ser. Igual que el apóstol Pedro, igual que María Magdalena, igual que Zaqueo. Es decir, hay elementos y hay personajes que se han transformado. Una Madre Teresa de Calcuta, un San Francisco de Asís. Hay infinidad de seres que han asumido ese proceso de edificar, construir el reino de Dios en su corazón. Y eso es a través del amor. Ese amor que reúne la doctrina de Jesús, que es un sentimiento por excelencia, y los sentimientos son realizados, se elevan a la altura de ese camino que hemos realizado. Entonces el hombre en su origen solo tiene instintos. En las primeras épocas de nosotros, acuérdense, cuando éramos hombres neandertales, cuando éramos pitecantropos, teníamos solamente instintos.
Después vinimos entonces más adelante con las sensaciones y luego con los sentimientos. Hoy estamos en la etapa de los sentimientos y todos los que estamos aquí estamos claros que tenemos una alta responsabilidad. Y cuando el Maestro Jesús dice así, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda la fuerza de tu alma y de tu corazón y al prójimo como a ti. Ahí está la solución de todos los conflictos que tenemos nosotros. ¿Y será que estamos haciendo eso? ¿Será que somos capaces de amar al prójimo, de amar a Dios y de amarnos a nosotros mismos? Porque yo, para poder amar a Dios, tengo que amarme también a mí mismo. Entonces, vamos llegando entonces a un proceso que es la psicología espírita de Johanna de Angel, que nos dice que tenemos que aprender a conocernos, aprender a vivir, aprender a ser y aprender a amar. Y ahí está varios libros que tratan de ese proceso, de que nos insertemos en aprender a conocernos, aprender a ser, no a tener. Yo puedo tener cosas, pero eso no es el objetivo. Tengo que aprender a vivir y aprender a amar. Son 4 pilares que necesitamos todos nosotros. Si cumplimos con estos 4 pilares, alcanzamos la plenitud. Y empezamos entonces a darle sentido a nuestras vidas. Eso nos va a llevar a esta definición tan importante que hace Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco es un médium brasileño. Pueden buscar por internet. Estos son medios que están dedicados a recibir comunicaciones del plano espiritual, pero que tienen una obra social impresionante. Divaldo Pereira Franco dirige una institución que se llama la Mansión del Camino, donde hay más de 3.000 niños que reciben alimentación, educación, ropa, toda una información para hacerlos y convertirlos en hombres buenos. Este hermano es Brasil. Entonces dice que el sentido de la vida se resume en la autoedificación por el amor, mediante el esfuerzo para vivir bajo el amparo de pensamientos correctos y una conducta saludable. Estamos pensando correctamente, rectamente. Como decía el Buda, Siddhartha Gautama, tenemos que tener un recto sentir, un recto pensar, un recto actuar. ¿Será que nosotros hacemos eso? Pero lo podemos hacer. Si lo proponemos, lo podemos hacer. Poco a poco vamos modificando y vamos logrando tener ese proceso de cambio profundo. Y entonces, como en aquel tiempo de Jesús, hace 2000 años, ustedes se recuerdan que estábamos ahí, los apóstoles le preguntaban a Jesús, pero bueno, es que tú nos hablas del reino de los cielos y nosotros no sabemos qué es eso. Y el apóstol Pedro le pregunta eso, ¿no? Habla al respecto del reino de los cielos, enriqueciéndonos la imaginación con símbolos no comunes para nuestra comprensión, porque ellos no eran pescadores, ellos eran hombres del mar, eran hombres sencillos. Y entonces él dice, yo mismo me he preguntado dónde está y cómo está constituido. Y Jesús le dice, el reino de los cielos es un escondrijo calmado y silencioso en el mundo interior donde reposan todas nuestras ansiedades, el mundo que está aquí. Sus fronteras no pueden ser conocidas porque son infinitas. Su constitución escapa a cualquier definición, solamente pudiendo ser aprendido por la emoción y la razón, que dispensan palabras. Allá no existe sufrimiento ni miedo. El alma que lo alcanza se libera de las preocupaciones y ansiedades, usufructuando las alegrías que jamás experimentó en la tierra. Y el amor es vivo y pulsante, irradiándose en todas las direcciones, cual música divina que enternece y sustenta la esperanza, fundiendo los corazones unos a otros sin desconfianza ni precipitación. Es decir, cuando conquistamos el reino de los cielos, cuando alcanzamos la plenitud, ya en nosotros no hay orgullo, no hay egoísmo, ya no hay maldad, sino que lo que fluye es el amor. Es una sinfonía de amor. Somos capaces de amar en cualquier circunstancia y ahí no tenemos ningún miedo. No hay ningún miedo, así como iban los mártires del cristianismo. Iban al circo romano sin ningún miedo, cantando hosanas a Dios y se inmolaban en el circo, porque el reino de los cielos ya había conquistado su corazón. Entonces, para llegar a ese reino de los cielos es necesario
alcanzar la sabiduría y el amor. Y solamente a través de esa reflexión, de ese encuentro con el Cristo, como decía el apóstol Pablo, ya yo no soy quien vive, es el Cristo que vive en mí. En ese momento vamos a tener todos y cada uno de nosotros un sentido de la vida. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer. No hay ninguna persona que esté exenta de lograr esa conquista del reino de Dios en su corazón. Y lo va a hacer hoy, mañana más tarde. Puede ser que hayamos diferido el tiempo, porque el Maestro Jesús dijo así también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. O también dijo así: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ese es el verdadero camino para la felicidad de todos y cada uno de nosotros. Por su amable atención, muchísimas gracias.